El 1 de mayo de 1921 fue un día trágico para Gualeguaychú y buena parte de Entre Ríos. En esa jornada, miembros de la Liga Patriótica acribillaron a balazos a varios integrantes del movimiento obrero que se habían movilizado a la denominada Plaza Independencia. El saldo del enfrentamiento marcó a fuego a la comunidad. Murieron 4 obreros y hubo 30 heridos que fueron derivados al Hospital Centenario. Bueno, la Liga Patriótica estaba buscando enfrentamiento. Y la Liga Patriótica había hecho un acto muy grande el 3 de febrero y venía el 1 de mayo, entonces inventan esto del Día del Trabajo Libre. El 1 de mayo es el día en que los trabajadores recuerdan a los mártires de Chicago. Pero a su vez, la Liga Patriótica, o sea, el conservadurismo transversal, una alianza policlasista, dijo, bueno, entonces nosotros vamos a recordar el pronunciamiento de Urquiza, que fue un 1 de mayo. Y vamos a recordar ese día, celebrarlo como Día del Trabajo Libre. Era para buscar fricción, era algo crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Nadie sabía qué iba a pasar, o cuántos heridos, o cuántos muertos, pero se sabía que algo iba a pasar. Se dan muchas cuestiones en el medio que son muy curiosas, ¿no? Muy paradojales. Esto ocurre en el límite entre el nacimiento de una provincia y la muerte de otra, la muerte de los herederos de Casero, de la muerte de los herederos de la Montonera. Entre Ríos fue una provincia que era como... En la época de la colonia tenía 3 dueños, por ejemplo. Después empezaron a haber algunos cabildos, Gualeguaychú, Gualeguay, Arroyo de la China, que era Concesión del Uruguay, la Bajada del Paraná. Después, en la época de la nacionalidad, o sea, después de 1810, Entre Ríos se va formando como una especie de potrero de forajidos, de gente que estaba huyendo de distintos lugares. Y eso dio también material a más caudillismo, a más montonera, y terminó todo desembocando en el ejército grande de Urquiza. Urquiza fue el que le dio a toda esa locura, a toda esa violencia, un cauce a través de caseros, derrocando a Rosas, y después de Pavón entronizando a Mitre, ¿no? A Mitre, Sarmiento, a los porteños de alguna manera. Porque Urquiza entendía que este país no iba a terminar nunca las luchas, ¿no es cierto?, si no se pacificaba de esa manera. Pero ¿qué pasa? Cuando esa generación del 80, cuando Mitre, cuando Avellaneda empiezan a realizar los postulados de la Constitución del 53, que eran las bases de Alberdi, escrita en Valparaíso en el 52, 1852, ahí empieza a surgir, porque ¿qué decía Alberdi? Traigan a los extranjeros. Alberdi dijo, escúchenme, la gente que tenemos nosotros no sirve para nada, no van a aprender nunca nada. Traigan a algunos extranjeros que... Alberdi dice, cualquier nacionalista argentino que se calle la boca, porque preferirían casar a su hija con el hijo de un zapatero inglés antes que con el hijo de un cacique araucano. Así que no hablen. Todo esto se dio en la práctica, se dio en la realidad. Argentina llegó a tener a fines del siglo XIX 60% de población extranjera. Estos extranjeros sabían de herrería, sabían de carpintería, sabían de máquinas de vapor, de telares, sabían de ferrocarriles, sabían de navegación, de albañilería.
pero también sabían de defensa de sus derechos. Y ahí empieza el problema con la oligarquía nativa. Había un gran auge porque la Revolución Rusa había triunfado y empezaban a levantarse, por lo general, comunistas, socialistas y anarquistas pidiendo las conquistas sociales que todo obrero se merece. Entonces, impacta en los Estados Unidos con una ley que estaba de 1829 reconociendo las 8 horas de trabajo. A esto nunca se había cumplido. Y en 1886, un 1 de marzo, se reúne el Congreso estadounidense solicitando las 8 horas de trabajo. Se aprueba un plan para darle 2 años de plazo a los patrones para que se pusieran al tono con las 8 horas, que nadie cumplía porque se trabajaba 14, 15 horas, y le dan 2 años de plazo. En caso de que no se cumpliera, se iba a paralizar una huelga general. Bueno, llegaron los 2 años, sí se hizo, y en esos mitines que había en las fábricas, en las plazas, donde se reunían los obreros, en la Macroeconomía Internacional estaba la comisión que se había formado, una comisión interna, y en los momentos en que explicaban a los trabajadores que por qué era la huelga general, porque se paralizó los Estados Unidos, 2.500 huelgas paralizaron los Estados Unidos, y atropella a la policía. En ese tiempo siempre andaban a caballo y a golpes querían disolver el mitin que se estaba armando en la puerta. Del sector obrero lanzan una bomba hacia la policía y mata a uno de los policías. Eso sirvió para que un juez federal tomara a los cabecillas del mitin, que eran los muchachos que componían esa comisión, y en 24 horas lo condenaron a la horca. Bueno, eso fue que una vez que se hizo el juicio rápido, fueron a la horca Speck, Engels, Parsons y Fischer. Los 4 fueron ahorcados por el delito, como dicen los liberales, de que el obrero quería que se cumplieran las leyes. A raíz de ese hecho, la Segunda Internacional Socialista declara en 1898 como Día Internacional del Trabajo. Y revienta en todo el mundo lo indignado. Y Gualeguaychú no fue extraño a tomar esas medidas. Y unos pocos sindicatos que había, porque en ese tiempo no existían, porque no le daban trabajo, los perseguían. Acá en Gualeguaychú, mi padre, que hacía un año anterior había fundado el Sindicato Obrero Panadero, se organiza con los obreros marítimos, que tenían gran influencia, porque en ese tiempo al no haber ruta todo venía por agua. Cuando los marítimos organizaban una huelga se paralizaba el país. Empleados de comercio, carreros,
En ese tiempo del puerto todo se manejaba a carro y había muchos afiliados. Y estibadores de bolsa. Y madereros, pero eran muy poquitos. Y organizaron hacer en la Plaza Independencia, que hoy se llama San Martín, un acto en la cual iban a elevar los pedidos de las 8 horas de trabajo y en contra del trabajo nocturno. Así fue que fueron a jefatura donde el jefe de policía de apellido Laíte le da la plaza para que hagan el acto. Pero ese día, el día de pronunciamiento de Urquiza, fue un 1 de mayo. Las fuerzas reaccionarias y terratenientes de Gualeguaychú también le dieron un argumento para pedir la plaza, cosa que el jefe de policía le organiza, dice, que no le podían dar la plaza porque los obreros la habían pedido. Y entonces solicitaron hacer un desfile por la calle principal, que era la 25, y luego hacer un almuerzo en el hipódromo. Bueno, se le concedió que desfilaran a las 10 de la mañana y el hipódromo para el almuerzo. Allá fueron, después del desfile, y con la condición de que a las 2 de la tarde ese acto tenía que desaparecer todo, cosa que no hubiera choque entre las fuerzas reaccionarias liberales y los trabajadores. Eso se hizo en el hipódromo, donde se hizo un asado para la paisanada que habían traído de toda la provincia, y los caballos los habían traído por el tren, los traían. ¿Qué pasa? ¿Por qué sabemos todos esos datos? Porque mi padre vivía enfrente, a donde descargaban el ferrocarril, vivíamos enfrente ahí, donde ahora es el Corsor. En realidad esta historia, hasta que apareció el trabajo de Darío Carraza, que es aproximadamente de los mediados de los años 80, bueno, él podrá precisarte mejor, un encajo sistemático, digamos, de estos hechos ocurridos el 1 de mayo del año 21. Uh-huh. Y eran hechos comentados en sordina, diría yo. Existiera claridad, no de cómo fueron los hechos, sino de las causas profundas que motivaron esta matanza de trabajadores el mayo 21. Un hecho de una gravedad inusitada para el Gualeguaychú, incluso para el Gualeguaychú actual, ¿no? Que se asesinen en principio 4 trabajadores, también el agente de policía Fernando Urriste, luego detenido por muerte del sargento. El sargento de policía muere por propias declaraciones de él, es constatar en el expediente judicial. Es decir, que alcanzó a declarar antes de fallecer, como también algunos de los trabajadores muertos de ese día. Bueno, lo que se comentaba en el Gualeguaychú, diremos antes de que comenzara, digamos, una investigación un poco más profunda, más seria, con documentos, es bueno que este había sido un episodio ocasionado simplemente por la disputa de la bandera de los trabajadores, la bandera roja, que fue requerida por integrantes de la Liga Patriótica, considerando esto como una afrenta a la patria y a las tradiciones, y que bueno, y que la disputa por esto ocasionó esa situación no deseada de varios trabajadores muertos. Uh-huh. Luego pudimos constatar que en realidad lo que existía y el fondo de la cuestión
cuestión desde mi perspectiva, y esto aparece muy clara en declaraciones que realiza Manuel Carles, que era el presidente de la Liga Patriótica a nivel nacional, que lo que existía en Gualeguaychú era un fuerte conflicto gremial por las federaciones de trabajadores, particularmente con los marítimos y con los ferrocarrileros, como se les llamaba en la época, y que tenía de algún modo una situación de conflictos y de reclamos de condiciones laborales y de precios incluso de los transportes, y que de tal modo perjudicando los intereses de las casas cerealeras. Esto me parece central para entender el conflicto y que aparece en un documento que encontré, digamos, de mucho tiempo, que es patriótica, y es un acto que se realiza 3 meses antes del acto del 1 de mayo del año 21, y que fue el acto de la Liga Patriótica realizada el 3 de febrero, es decir, en el aniversario de la batalla de Caseros. Se realiza en Gualeguaychú, características muy similares al que se realiza el 1 de mayo por parte de la Liga Patriótica. Este 3 de febrero, la Liga Patriótica en Gualeguaychú se había constituido unos meses antes. A partir ya del 1 de enero, un poco que queda constituida la Brigada Gualeguaychú de la Liga Patriótica, federada o adherida al Consejo Central, creo que ese era el nombre que existía en Buenos Aires, y que era presidido por Manuel Carles. Es importante aclarar que la Liga Patriótica era un grupo de ultraderecha, por explicarlo, que es el mismo grupo que en el momento de la Semana Trágica en Buenos Aires produjo el primer pogrom conocido en la Argentina, es decir, asaltos y ataques, por ejemplo, a locales judíos, con rupturas de vidrieras, con ataque a personas que circulaban, sobre todo de origen judío, algo muy parecido a lo que nosotros conocimos y hemos visto cuando la aparición del nazismo en Alemania. Ese día, en la ciudad del sur de la provincia, hubo 2 actos que se organizaron. Uno de ellos era el oficialista, el otro el de los obreros. La Liga Patriótica se concentró en el hipódromo de Gualeguaychú, a varias cuadras de los otros. La convocatoria de los patrones tenía 8 vaquillas y 1.600 litros de vino para disfrutar. También había armas y cuchillos para todos. La premisa era clara: estaban allí para cumplir con la posterior orden de reprimir y violentar el acto obrero. La otra concentración, la de los trabajadores, se produjo en la Plaza Independencia, que hoy es la Plaza San Martín de Gualeguaychú. Allí estos últimos recordarían a los sindicalistas norteamericanos asesinados en 1886. Fueron numerosos los trabajadores que llegaron desde el puerto, los campos de la zona, los comercios y las fábricas, no solo de Gualeguaychú, sino también de localidades cercanas. Los hechos se produjeron cerca de las 16, después que los obreros se ubicaron en el centro de la plaza, tras recorrer pacíficamente varias calles de la ciudad. Cuando estaban por empezar a hablar los oradores previstos, varias brigadas de la denominada Liga Patriótica Argentina, de a pie y a caballo, lo que conformaban un grupo de más de 600 personas, munidos de armas de fuego y cuchillos, arremetieron salvajemente contra los obreros, provocando la tragedia, tal como había sucedido meses antes en la ciudad de Villaguay. Y 8 bordalesas de vino, o sea que había para la paisanada 1.600 litros.
y 8 vaquillas con cuero. Imaginan al rayo del sol en el hipódromo tomando vino caliente a discreción. Los paisanos estaban bandeados, borrachos. Todo. Cuando llegó más o menos la hora, no hicieron caso a las 2, siguieron. Y cuando calcularon que los obreros venían a la plaza a las 3, empezaron los actos, hablaron, y uno de los terratenientes de Talita, Eufemio Muñoz, que era doctor pero nunca ejerció, un estanciero, porque era cantor y guitarrero, se dedicaba a eso y a la farra. Las últimas palabras dijeron: a sacarse el poncho que en el otro mundo no hace frío, como diciendo que iban a morir algunos. También había venido de Buenos Aires el jefe de la Liga Patriótica, que bajó en un avión atrás de donde ahora es el hospital. Atrás del hospital viejo había mucho campo y ahí bajaban los aviones de pocos pasajeros. El mulato Carles, como le decían, que era el presidente de la Liga, fue el que hizo la matanza en la Semana Trágica, cuando en la fábrica Bacena mataron también a los delegados por pedir las 8 horas de trabajo y condiciones favorables de trabajo para el obrero. Bueno, ese señor que el 3 de enero del 21 había inaugurado la Liga Patriótica, venía a ser una especie de paramilitar, porque estaban entrenados en el ejército para matar obreros. Ese señor fue el que vino acá a Gualeguaychú, al mando. Y de la FORA, Federación Obrera de la República Argentina, porque había 2, después se hicieron 2, Federación Obrera de la República Argentina, porque la anterior era Federación Obrera Regional, o sea, de la región. Como se extendió en toda la Argentina, fue de la República Argentina. Y pide a los paisanos a ir a la plaza porque unos rusos querían implantar ese sucio trapo rojo, como era el lema de los liberales, por la bandera argentina. Nada que ver, porque no había ni siquiera de apellido ruso entre la gente, eran panaderos pobres y todo, gente de trabajo. La oligarquía nativa tenía una característica que era muy popular. O sea, vos en el siglo XIX en Entre Ríos no diferenciaba al dueño de la estancia con el peón de la estancia. Andaban todos igual, eran tipos que andaban a caballo el día entero, no cultivaban una hectárea de trigo, era todo ganado, era todo para saladeros, y andaban los animales ahí sueltos a lo loco, y por ahí agarraban un rodeo y lo vendían, o se lo robaban uno al otro, porque tampoco había alambrado. Cuando empieza a haber cuando empieza a haber la inmigración, empieza a ocurrir que los gringos, los maturrangos le llamaban los criollos entonces, porque eran como gente que no sabía andar a caballo. El gaucho, para que tengan una idea, era un tipo que le costaba caminar, de tanto que estaba acostumbrado a andar arriba del caballo. Y bueno, empieza a ver que todos estos le estaban robando el país, estaban haciendo otro país con otros criterios, con otras ideas, con otros derechos. Paralelamente, en Rusia, en el 1917, había ocurrido la revolución bolchevique. Entonces, la revolución bolchevique era muy heavy, era muy violenta, ¿no es cierto? Y era muy autoritaria, tampoco hay que idealizarla. Eran unos
carniceros, Lenin, Stalin y toda esa gente. Y esto también asustaba a mucha gente de sectores medios, comerciantes o en ascenso de acá. Por eso vos ves en el desfile de la Liga Patriótica que estaba Juan Francisco Morro Bernal, estaba el jefe del regimiento 10, estaba los alumnos del Colegio Nacional con José Bolfo, estaban los alumnos de la Escuela de Arte y Oficio con el padre Colombo, desfilando todos los Boy Scouts de la Escuela de Arte y Oficio, porque había sectores de la sociedad civil, del Partido Conservador principalmente y del radicalismo antipersonalista también, ¿no es cierto? El radicalismo tenía como gente en los dos lados y bueno, y por otro lado tenía la Federación Obrera, que era una federación vinculada a la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, del noveno Congreso, que eran una asociación de tipo socialista, porque la FORA inicialmente, la del quinto Congreso, había sido de tipo anarquista. El anarquismo era muy fundamentalista, sobre todo en los pueblos del interior no cuajaba mucho, y tuvo más predicamento, el socialismo justista, o sea, el de Juan B. Justo, Alfredo Palacio, esa gente, que eran partidos, vamos a decir que de clase, bien clasista. Eso sí, no tenían nadie en la Liga Patriótica, ¿no? Estos eran partidos que militaban la causa del obrero, clásico del siglo XX, y que además iban a elecciones. Los anarquistas no iban a elecciones porque no creían en las elecciones. Ellos estaban para poner bombas y realizar atentados, ¿cierto? Pero no era el principio mayoritario, digamos, de la Federación Obrera Departamental que estaba acá en calle Perú, lo que hoy es Camila Nievas. Y bueno, de esa manera se va produciendo todo este caldo de cultivo que termina en el 1 de mayo del 21. El movimiento de paisanos venían por calle San Martín y al llegar a San Martín y Chile, que ahora es Chalú, había una ambulancia simulada llena de armas. Ahí repartieron las armas. La Brigada Negra, que era del diputado nacional Morro Bernal, entró por Chile, que es Chalú. Y la Brigada Blanca entró por 3 de febrero, que era comandada por Montiel de Villaguay, un senador provincial. Y fueron a rodear la plaza. Rodearon ahí de donde está la escuela Ranson hasta Urquiza y de Urquiza a 3 de febrero. Y una comisión integrada por Vela y los hermanos Luciano fueron a pedir la bandera, que por supuesto era roja, que en ese tiempo eran comunistas, socialistas y anarquistas. ¿Y por qué roja? Porque dice que el rojo simboliza la sangre de los muertos inocentes. Y por eso es el color rojo que adoptaron. Y bueno, esta comisión fue y entrevistó a los obreros que va a pedir la bandera y había venido una comisión de la jefatura encabezada por el sargento Urriste, que es el tío de Carlito Urriste, conocido de acá, ¿no? Cosa que los obreros no se niegan a entregarla y el jefe de policía ordena
que se haga una comisión y vayan a parlamentar a jefatura. Así lo hicieron y los obreros se niegan, porque después hay una publicación ahí que dieron a los diarios de que los obreros lo habían entregado. No lo entregaron los obreros, porque en esa comisión que fue a parlamentar estaba mi padre, Ángel Nicolás Jordán. Y así, como no se pusieron de acuerdo, volvieron cada cual a su lugar. Enfrente al monumento a San Martín estaban los obreros que habían improvisado un palco con 2 mesas que le habían prestado una confitería que estaba en la esquina, el Apolo. 2 mesas de esa chiquita que eran para 4, que era común en los bares, y una silla que servía de escalera para que subiera el orador. Pero no alcanzaron, porque cuando vinieron, volvieron a pedir la bandera, y como no se la dieron, fueron, dice mi viejo, hasta calle San José, enfrente de la iglesia de San José, y cuando bajó el comisario Vela, dice que hizo una seña así. Y ahí empezó, los primeros tiros salieron del campanario de la iglesia. La plaza principal se convirtió en un campo de batalla. Los trabajadores habían llegado con sus familias a celebrar la jornada del 1 de mayo. Participaban del acto portando su bandera roja como símbolo del sindicalismo y las raíces anarquistas. La bandera era llevada por los trabajadores Alejandro Silva y Celedonio Iglesias. Las primeras escaramuzas comenzaron cuando personal policial les quiso arrebatar esa bandera. Hubo una fuerte resistencia y allí empezaron los enfrentamientos. Los primeros disparos llegaron desde el campanario de la iglesia, donde se habían apostado sin mayores problemas de ingreso los francotiradores de la Liga Patriótica. Silva recibió un balazo en la cabeza, Iglesias 2 balazos en el estómago. Fueron los primeros muertos de esa triste jornada. A tal punto se podía entrever que el jefe de policía era un radical irigoyenista. El radicalismo en Gualeguaychú, el irigoyenismo era muy fuerte, a diferencia de en la provincia, donde era más fuerte el antipersonalismo. Marcó, Miura, esos gobernadores eran antipersonalistas, alvearistas, digamos. Los dirigentes radicales de Gualeguaychú, como Méndez Casariego, Claudio Méndez Casariego, que fue 2 veces intendente, o Isaías Leite, que fue jefe de policía, que era un cargo político en esa época, y fue senador departamental por Gualeguaychú, eran radicales irigoyenistas. Isaías Leite tuvo un rol importante defendiendo la causa de los obreros contra el conservadurismo, a tal punto que le cuesta un hombre, que es el sargento Fernando Urriste, que muere, supuestamente uno de los testigos declara que fue a través de un tiro que le da Bernardo Salduna, y un tiro con un revólver largo, dice, y negro. Y bueno, y 4 obreros que mueren también, que fueron Timón, Silva, Villarreal y Celedonio Iglesias. Isaías Leite había autorizado la realización de las 2 manifestaciones por recorridos y horarios distintos. La de los conservadores empezaba a la mañana, desfilaban por 25 hasta lo que es Chalup hoy, hasta la calle de la Plaza. Ahí volvían por Urquiza hasta Primera Junta, y de ahí seguían por Rocamora hacia el sur hasta el hipódromo.
Ahí hacían el acto, discursos, asado con cuero, por supuesto, para todos, no sé cuántas vaquillas habían hecho, pero como 6 o 7. Y después desconcentración. Una vez que se desconcentraran, de una hora después tenía que empezar la manifestación de los trabajadores, que era bastante más sencilla, la gente de a pie. Los palparon de armas a todos, para que no hubiera problema, pero claro, el problema es que los otros vinieron con armas después, que no tenían que venir, ¿cierto? Y Juan Francisco Morro Berna da unos pretextos infantiles de que no, que fueron a comer, que fueron a curiosear, que bueno, que vieron la bandera roja y la verdad se pusieron re mal, entonces decidieron pedirle que la saquen y después entró un muchacho que era un señor Marín, a caballo, al galope, a la plaza. Vos te imaginás que vos estás en una manifestación y entra un tipo de galope con una bandera a la plaza y que ahí le dispararon. En general, la gente de la Federación Obrera dice que hubo tiros desde el lado de la Liga Patriótica, incluso desde la catedral. Decía Ángel Jordán que le había puesto ateo a su viejo porque le tiraron desde la catedral. Y bueno, andaban los de la Liga Patriótica por ahí borrachos, manijeados por los patrones, ¿no es cierto? Porque les habían dicho que los rusos iban a tomar a Argentina y qué sé yo, y que tenían que quitarles la bandera roja. Incluso cuentan, esto no lo he podido verificar, pero que agarraron a tiro una casa de remate porque tenía unas vidrieras con banderas rojas de remate, y estos pensaban que era la bandera del comunismo. Y bueno, termina de esta manera, ¿no es cierto?, con decenas de heridos. Algunos dicen que pueden haber muerto otras personas, incluso en sus casas, por las heridas. Yo la verdad que he registrado el informe del doctor Goñi, que era el director del hospital, y bueno, y los muertos, en general los que salieron, los 5 que conocemos. Sabía que eran con armas largas porque uno de los muertos que llevaba la bandera, uno de los que llevaba la bandera muere a raíz de un tiro en la cabeza, Ángel Silva Negro, y del otro lado la llevaba Celedonio Iglesias. Los dos bien apuntados, era un tirador el que tiraba, porque pegarlo en la cabeza y al otro 2 tiros en el estómago. Por eso es que la bandera se llevaba así, no enarbolada, como dicen, no había enarbolada, porque esa bandera después quedó en mis manos. Bueno, y ahí empiezan, atacan, y hay algo fortuito para los trabajadores que estaban reunidos, era que donde estaban los jardines eran altas, como en la esquina hay la fecha que ponen ahí en la esquina de Urquiza. Estaban arriba los canteros, no era que estaban abajo. ¿Por qué favoreció? Porque los paisanos mamadas largaban las riendas y al tirar o se mataban entre ellos o caían los caballos y caían ellos. Por eso la gente alcanzó a disparar. Cuando venía, no sé, que el pelotón que encabezaba Urriste de calle 3 de febrero de la esquina, tiraban, había un tirador y le pega un balazo en la cabeza, ahí muere el sargento Urriste. Pero en la plaza murieron, contabilizaron 17 muertos que no murieron en el ataque, fueron muriendo a raíz de las heridas, ¿no? Entre ellos una chica de 15 años, un chico de 4 años, y bueno, hay 17, 4 de los sindicalistas están en el monumento que todos los años vamos a rendirle el homenaje que se merecen.
Ese monumento ahí estaba Ángel Silva y Celedonio Iglesias. Ese entierro se hizo después, el día 2, y los otros dos, la familia no lo quiso entregar, los tenían. Bueno, el que diseñó todo eso, el monumento, fue Ramón Suárez, un sindicato marítimo que había venido a Buenos Aires en los barcos y se encontraba acá en Gualeguaychú. Con el tiempo, nosotros fuimos con mi padre, fue mi padre, yo era muy chico, pidiendo los otros cadáveres para ponerlos a todos juntos, o sea que el último que está ahí en el monumento es Timón. Ahí murieron los 4 sindicalistas tiroteados ahí en la plaza. De los 34 heridos, hubo 4 víctimas oficiales ese 1 de mayo de 1921 en la plaza de Gualeguaychú. En el expediente nunca figuraron como muertos una adolescente de 15 años llamada Adela de la Cruz y Pedro Hernández, un niño de apenas 4 años, según consignaron las crónicas de esos días. Todos ellos terminaron falleciendo en el Hospital Centenario en días posteriores a los hechos del 1 de mayo. El 2 de mayo falleció Celedonio Iglesias. Al día siguiente, en horas de la siesta, murió Lorenzo Tomás Timón. Lo mismo sucedió horas después con Fernando Rodríguez Urriste, quien había sufrido una herida de bala en la médula cervical. La 4ª víctima murió recién el 12 de mayo, Alejandro Silva, quien sufrió una grave herida en la cabeza, según el certificado de defunción del médico Eduardo Goñi, pero nada se indicó de la joven y el pequeño fallecidos. En la causa 438 intervino como juez Arsenio Cepeda y su secretario fue el escribano Aguilar Vidar. El expediente se inició el 3 de mayo de 1921, de acuerdo al libro de entradas 3946. Con el tiempo, yo seguí averiguando y hay 2 desaparecidos. Uno, Juan José Arévalo, que mi viejo dice que nunca lo encontraron. Y fuimos a buscar a los familiares porque decían que tenía un hijo y efectivamente fue cuando había muy pocas casas en lo que era el barrio Franco, o es el barrio Franco, pero en aquel tiempo había muy poquitas casas. Íbamos saltando charcos y eso. Y lo encontramos, dimos con el muchacho. Y dice, bueno, tengo que consultar con la familia. Queríamos ponerlo ahí junto con los otros muertos. Y a la semana cuando fuimos le había dado un ataque cardíaco y se había muerto, o sea que nunca supimos dónde estaba. Y no está sentado ni en el registro civil ni como entrado en el cementerio, porque yo averigüé. Y en una revista que dirigía esta chica Majul, entrevistó al que era el compañero de Aurora, Fracaroli, y él dijo que él lo mandaba el padre a averiguar cómo se encontraba un herido ahí en ese acto de apellido Molina. Yo rastreé la familia Molina y me dijeron que no, que ellos no lo tenían, porque seguramente estaban enterrados en algún terreno de la familia, como sucedía antes a veces. O sea que en total serían 19 los que murieron a raíz de eso. Y bueno, a raíz de ese acto y que el primer tiro salió de la iglesia, mi padre me puso ateo. Y bueno, pero
Fue una lucha que costó mucha sangre para conseguir las 8 horas de trabajo, ¿no? Y que muchos no comprenden. Justamente, para mí el hecho es la situación de conflicto y el nivel de luchas obreras que existían en Gualeguaychú. Hay que ubicar también el contexto político. El presidente era Hipólito Yrigoyen, y estos sectores reaccionarios de ultraderecha esperaban que este gobierno de tinte popular, como era el gobierno de Hipólito Yrigoyen, era demasiado permisivo, ese era el término que utilizaban, hacia los reclamos de la federación. Y particularmente decían que en Gualeguaychú las federaciones obreras tenían controladas los puertos y los ríos, y que era necesario de algún modo poner fin a esta situación, y la manera que encuentran de poner fin a esta situación es atacar la cohesión obrera el 1 de mayo de 1921 y generar temor en el conjunto de la masa de trabajadores. Y de hecho lo consiguen, porque no solamente ocurrieron el asesinato de Silva, de Celedonio Iglesia, de Lorenzo Timón y de Pedro Villarreal, que son los obreros federados que murieron ese día, sino que también días posteriores continuaron las persecuciones y los ataques hacia los locales obreros y hacia los familiares, generando temor y de algún modo, de esta manera, quebrando la conflictividad y las luchas obreras que se estaban dando en la ciudad. Gualeguaychú, tenemos que ver que entonces era el principal puerto del río Uruguay. Claro. Es decir, que era el lugar de salida de toda la producción agropecuaria, incluso del transporte de pasajeros hacia Buenos Aires. El hecho que hubiera reclamos en el sector portuario y el sector del sector generaba un aumento de las tarifas, e incluso esto Carlet lo dice que el aumento por un lado dice, totalmente bloqueado, que Entre Ríos y Gualeguaychú estaba aislada por el conflicto. Y por otro lado tiene que había ocurrido, que había unos fletes y el valor el transporte de la tonelada que había pasado de 4 pesos a 20 pesos, una cosa así, creo que es la cifra que da. Es decir, que el fondo de la cuestión es una razón netamente de tipo económico y que bueno, estaba dando en Gualeguaychú conflicto, y ubiquémonos que también se daba paralelamente el mismo momento, eran los hechos de la Patagonia, es decir, donde fueron también sacados 1.500 trabajadores dados para aplastar definitivamente los reclamos que tenían los obreros rurales del sur. Y que esto se inscribe en un contexto político y social, digamos, de las luchas sociales y políticas de nuestro país, que en Gualeguaychú muestra estas características, lo que no fue una acción, por decirlo de una manera. Enseñanza no, dejó secuelas porque fue un hecho que no se trató durante años, durante décadas, siempre, porque ¿qué pasa? Morro Berna era un tipo re importante en Gualeguaychú, fue el tipo que hizo la Costanera, el aeropuerto, la calle Urquiza, prácticamente el eje de la ciudad, ¿no es cierto? Si vos, la escuadra de la ciudad, la restableció, un tipo que fue 3 veces diputado nacional, un tipo realmente importante desde el punto de vista de su actividad pública. Y bueno, y había también mucha gente involucrada. La causa penal que se realizó fue una vergüenza porque fue por homicidio en agresión, no se terminó prescribiendo, no se condenó a nadie. Y la verdad que
en ese momento, viste, que no se pueda condenar a nadie con una plaza llena de gente, creo que es un hecho particularmente vergonzoso para la historia de la ciudad, que no se haya esclarecido eso nunca, ¿no? Y era por, bueno, los personajes y los intereses de los personajes que estaban involucrados. Creo que hay que aprender, creo que hay que tratar de la historia en la Argentina. La Argentina ha tenido muchas grietas, unitarios y federales, lo ves en el matadero de Esteban Echeverría, lo ves en la historia del peronismo, en esta historia, en la época de la represión ilegal. Y bueno, y la grieta es algo que se reproduce, ¿no es cierto? Y bueno, son las cosas que habría que empezar a aprender, a que la dirigencia política pueda mirar de conjunto las cosas y tratar de irse más allá de la diaria, de a quién le echó la culpa o los errores de ustedes fueron más grandes que los nuestros. Eso es lo que dice todo político argentino. Las actuaciones judiciales implicaron más de 30 testigos que declararon en sede policial y otros 40 que lo hicieron ante el juez Cepeda. Pese a la abundante prueba y los testimonios que existían en la causa, finalmente quedó prescripta porque la justicia no pudo o no quiso individualizar a los agresores porque pertenecían a la influyente Liga Patriótica. No es casual, según la teoría, que se convoque a una enorme concentración ese mismo día, el 1 de mayo, para festejar el pronunciamiento de Urquiza y el Día del Trabajo, así lo llamaban, y bueno, y que vinieran miles que movilizaran, digamos, todas las brigadas en una gran concentración en el hipódromo y que a la tarde terminara con este hecho de características violentas. Perfecto. Mi teoría es que esta situación premeditada, estuvo dada y que estuvo pensada para generar lo que ocurrió. Es impensado que una concentración, digamos, que es atacada con armas de gruesos calibres y armas de fuego, en la que había gente, así lo estaba el jefe de policía, Isaías Laíte, digamos, que da un informe impecable de lo que ocurrió, y que su informe es muy claro y determinante, que fue un ataque a la concentración obrera y que no fue un choque como lo caracterizó, y es lo que permitió que posteriormente pudieran ser eximidos de toda culpa los responsables de estos hechos. Es decir, la carátula que dio la justicia es que fue que fuera estos muertos hubieran ocurrido como consecuencia de una riña, digamos, por decirlo de alguna manera, cuya pena es mínima en cuanto a la responsabilidad. Bien. A los responsables de este hecho se lo acusó de se lo incluyó en esta figura penal. Por lo cual, al poco tiempo y dado el tiempo transcurrido, fueron realmente exonerados todos los que inicialmente fueron detenidos como consecuencia de este crimen. Bueno, lo que yo sostengo es que no fue un choque con consecuencias no deseadas de muertos y heridos, que fue un ataque premeditado sobre esta estación de trabajadores. Creo que la ciudad tiene una deuda con este tipo de cuestiones. Fíjate que hace poquito se fue a poner un monumento, pero fíjate vos hasta qué punto llega esto que estoy diciendo. Fueron a poner un monumento, lo pusieron al monumento. Creo que lo había hecho Oscar Rébora, el monumento, recientemente fallecido, un gran escultor de nuestra ciudad, y un gran tipo. Y no lo alcanzaron a descubrir, porque estaba todo con una lona blanca, que hubo discusiones ahí entre los homenajeadores y lo sacaron al monumento. Ya había estado emplazado. Y no hay un monumento a nuestros caídos el 1 de mayo del 21 en la ciudad de Gualeguaychú, ¿no es cierto? Esto te da la pauta de que hay cosas como que faltan acuerdos.
Y este año, el año que viene se cumplen 100 años y somos muy pocos los que vamos a rendirle el homenaje a los trabajadores que se encuentran en el cementerio, porque ellos dieron la vida por las 8 horas y las conquistas que tenemos hoy los trabajadores. Y más ahora que estamos, cada vez que el liberalismo está avanzando más sobre las conquistas obreras, que ya quedan muy pocas a raíz de los golpes militares que los fueron sacando, persiguiendo obreros y desapareciendo. Ya las conquistas hay que lucharlas y hay que ponerse las pilas a la gente joven, averiguar por qué están sin trabajo, por qué ahora no es muy difícil conseguir no solo trabajo, sino que le paguen el sueldo que se merecen y las condiciones de trabajo en que debe tener un obrero trabajador. Eso es en síntesis el hecho ocurrido aquel 1 de mayo de 1921. Y si Dios quiere y esta pandemia se va, esperemos hacer un gran acto en el cementerio el 1 de mayo al cumplir los 100 años de la muerte injustificada de los trabajadores. El 2 de noviembre de 1927, o sea, 6 años después de los tristes hechos, el juez Cepeda sobreselló definitiva y totalmente a Luis María Salduna, Sicto Vela, Bernabé Vela, Martín Erro, Juan Francisco Morroc Bernard, Amílcar Garbino, Eduardo Méndez Casariego, Luis Delfino Hijo, Luis Cinto, Bartolomé Luciano, Salvador Dardán, Francisco Vallejo, Manuel Piaggio, Leopoldo Villar, Pedro Blasón y Cornelio Marín, dejando a salvo su buen nombre y fama con las costas de oficio. Eran algunos de los implicados en los hechos, pero la justicia también miró para otro lado.